Hola, soy la doctora Claudia Muñoz, endocrinóloga y nutrióloga. Hoy vamos a ver el primer episodio de el programa Atención, ¿te quieren tener gordo? Fíjense que la obesidad es el problema hormonal más importante en nuestra sociedad actual. Sin duda tú conoces a alguien en tu familia que tenga sobrepeso y obesidad, así que este programa es para ti. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, calcula que más o menos 2 de cada 3 personas en este mundo están padeciendo de sobrepeso y obesidad, lo cual es alarmante. Y junto a ello, te voy a dar un dato muy interesante que va a cambiar el curso de tu vida. Es que esta generación actual de seres humanos, va a ser la primera generación que va a morir antes que sus padres. Es un dato muy interesante y tú tienes que tener en cuenta de que en realidad hay que actuar y hay que actuar hoy. Por eso es importante hablar del tema de obesidad y hacerlo abiertamente y sin tapujos. ¿Sabías que la obesidad no es un gusto? ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad catalogada ya hace muchos años? Sin embargo, no es fácil de comprender, no es fácil de tratar, pero sí es muy fácil de diagnosticar y de juzgar. Créanme que las personas con las que más problemas tengo cuando viene un paciente a mi consulta es la familia. La obesidad es un problema que estigmatiza, es un problema doloroso del cual es muy difícil hablar. ¿Por qué? Porque la persona que es gorda está asociada a ser fea. Cuando te dicen en la calle estás gordo o tienes tu pancita, estás barrigoncito, mira esas lentitas, en realidad tú lo estás interpretando como que eres fea. Una persona que tiene obesidad es criticada por ser una persona vaga, holgazana, sucia, que su sudor es muy fuerte, entonces obviamente es algo que hiere y lastima a los pacientes. En mi experiencia profesional, es un tema que no solamente abarca la parte física de la persona, de la cual ya vamos a estar conversando en este momento, sin embargo, abarca el área mental, psicológica, emocional, reconstruye personalidad, así que realmente es un tema muy, muy complejo. Es importante las proyecciones. Las proyecciones de obesidad, más o menos se cree que para el 2030 vamos a tener un mundo obeso. Yo creería que sinceramente no va a ser el 2030, sino que puede ser en el 2025, en el 2027. Vamos a tener un mundo obeso y es necesario que tú estés preparado. ¿Por qué? Porque las proyecciones de cómo está actualmente la salud van a empeorar. Necesitas prepararte a ti en cuestiones de salud y también necesitas preparar a tus hijos. Saben que está muy ligada la alteración de la salud mental. En mi consultorio o sea en las citas Zoom que tengo, muchas veces hay un carácter ya que se ha deformado de la persona. Hay gente que ha sido abusada por su familia, ¿sí? Por sus padres, que instruyen desde niños a que sean flacos o que sean muy delgados, sabiendo que nosotros, como en Latinoamérica, tenemos una contextura diferente. No podemos parecernos a un modelo de Instagram, de TikTok, en cuestiones de delgadez. Delgadez extrema no es nuestra realidad como latinoamericanos. Nuestra realidad, que somos una mezcla en la mayor parte de los países de indígena con blanco, y a mucha honra que sea así, pero nuestra contextura no es altos, esbeltos, delgados, no. Realmente nuestra contextura es tipo más bajito, más rellenito, con buena masa muscular y una fácil acumulación de grasa. Así que no intentes entrar en un prototipo de modelo y tampoco intentes que tus hijos lo hagan. ¿Por qué? Porque eso también se está asociando a trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué es esto? Obesidad y trastornos de la conducta alimentaria fácil. Eso se está dando mucho en niños, lamentablemente, en adolescentes y también lo estoy viendo mucho en adultos jóvenes. Por ejemplo, alguien se siente muy gordito. En vez de tratar la obesidad, el sobrepeso, que actualmente ya se está llamando como preobesidad, se va, por ejemplo, al internet, buscas información que no tiene nada de valor y empiezas a ser restrictivo. No comes lo que necesitas por el afán
ilógico de descenso de peso, lo que es actualmente se llama ayuno prolongado, ayuno de 24 a 48 horas. Tengo pacientes que han hecho anteriormente, antes de conocerme a mí, este tipo de ayunos, y es algo triste porque ¿cómo puede ser que un problema de hambre sea en el mundo, sobre todo en el mundo antiguo, sea la solución actual a la obesidad? Se trata de organizar, de pulir, de enseñar, de educar, de intentar llegar con un conocimiento adecuado. Pero al no existir este conocimiento, porque como tienes sobrepeso o estás gordito, no importa, ya vas a bajar en algún momento, empieza la restricción, empieza a comer muy poquito, y las deudas, como diría mi gran maestra, doctora Katz, las deudas de hambre, sueño, estrés se pagan con comida, y ahí es cuando después de un periodo de restricción viene un atracón. Así que es fundamental que tú conozcas que puedes terminar comiendo el doble de lo que antes tenías que comer, porque el cerebro necesita eso. ¿Y qué pasa cuando tienes un atracón? Comes demasiado, viene la culpabilidad, y después de la culpabilidad, por supuesto, viene una conducta que no es para nada buena para tu organismo, incluso para tu salud mental, que es la bulimia, es el vomitar, ¿sí? Junto a la obesidad, al deseo exagerado de adelgazar, vienen alteraciones en cómo tú te ves en el espejo, la forma de tu cuerpo, a dónde quieres llegar, sin importar si desnutres, si pierdes nutrientes, si la calidad del hueso es mala, si luego tienes osteoporosis, fracturas, si bajas mucho masa muscular. Vas a bajar lo que no debes cuando tú no lo haces de una manera profesional. Y hay tanta información en esta red, en YouTube, que necesitas tener un orden, ¿ya? Es fundamental también conocer que la obesidad no solamente atrae estos trastornos de la conducta alimentaria, sino que también atrae otras enfermedades crónicas. ¿Sabías que a través de estas enfermedades crónicas que yo te voy a mencionar, muere una persona por segundo? Una persona por segundo muere en el mundo por causa de la obesidad. ¿Pero por qué la obesidad causa, por ejemplo, infarto? Hay grasa alrededor del corazón, en las arterias, se obstruyen, se tapan las arterias por una mala alimentación, y hay infarto, angina, insuficiencia cardíaca, dolor de pecho, pero también puede haber hipertensión arterial, que es aumento de la presión. Puede ocurrir diabetes, que es una enfermedad que vamos a tocar más adelante con mucho detalle, pero que va a dañar tremendamente tus ojos. También aumenta el riesgo de tener alteraciones en las articulaciones, dolor de espalda, ciática, incapacidad para tú poder ir al trabajo. Así que es fundamental que esta enfermedad sea vista desde muchos más aspectos que solo el peso, puesto que el peso no importa. ¿Sabías que si tienes algo de estas enfermedades crónicas no transmisibles producidas por la enfermedad, no te vas a morir de viejito? Así como tus antepasados, como tus abuelos, por supuesto, no te vas a morir de viejito, te vas a morir de un infarto, te vas a morir de un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, o vas a morir con diálisis. No se trata de infundir terror, se trata de informar, porque tienes mucho por hacer. Tienes mucho que aprender y también mucho por enseñar en tu hogar. Es importante hablar de costos. Los costos es importante. Si tú estás trabajando y te enfermas, tienes alguna situación del corazón, tienes una internación, porque tenías una mala alimentación, se desarrollaron enfermedades, por supuesto que no puedes trabajar. En general, la obesidad no solamente daña tu economía, daña la economía de la sociedad, daña la economía del país, porque todos somos los que colaboramos para que este país y en Latinoamérica siga desarrollándose. Pero para que haya un correcto desarrollo, la población tiene que tener salud. Pero ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades de tu país, las prioridades del mundo, en Estados Unidos, Latinoamérica, en todo el mundo, es el consumismo. Por eso te quieren tener gordo, por eso es el objetivo de este programa. Te quieren tener gordo porque está ligado el consumismo al placer. El placer, como cualquier droga, la mejor droga, en mi concepto, la más adictiva, realmente es el azúcar.
Y aparte del azúcar lo tienes en la mesa, lo tienes en la panadería, lo tienes en la tienda de tu barrio, en una gaseosa. Cuando acabas de hacer incluso actividad física, tienes azúcar disponible en todo lado. ¿Y qué causa? ¿Sí? Tenemos nosotros receptores en nuestro cerebro que al percibir azúcar, y aún más si es que es potenciado, azúcar con sal, azúcar con jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar con algún tipo de grasa, ¿sí? Se vuelve una explosión de sabores, una explosión que hiperexcita, hiperestimula a la parte sensorial del cerebro y hace que quiera más. ¿Quieres más azúcar por un tiempo más prolongado, es decir, mayor dosis? Si no comes azúcar en cualquiera de sus formas, obviamente vas a tener una sensación de vacío. Y no pocas veces han venido a la consulta a decirme, estoy desesperado cuando no como un chocolate, cuando no como tal o cual marca o este producto empacado. Siento que no puedo más, me empiezo a desesperar. A veces hasta tengo temblores. Doctora, ¿qué puedo hacer? Deme algo. Y claro, por supuesto, tú lo aprendiste, pero no lo aprendiste hoy. Tú lo aprendiste cuando eras niño. Es una carga emocional vinculada a la comida, a los alimentos, desde que posiblemente tú estabas en el vientre. Fuiste programado en el vientre y esta programación definitivamente aumentó cuando en los primeros años te dieron azúcar, porque tu cerebro, por la estimulación, por la saciedad, por el mecanismo de protección que genera el azúcar, porque el azúcar es la fuente de acción, de estimulación, de energía para tu cerebro. Entonces, como ya recibiste mucho azúcar cuando estabas en el vientre como efecto, en el niño chiquito, en el niño más grande, ¿cómo calmamos a nuestros niños? Es con galletas. Es con azúcar, con una leche chocolatada, una leche saborizada a fresa, a edulcorantes, con empacados, con galletitas, con empacados. En tu lonchera crees que eso es normal, cuando en realidad es todo lo opuesto. Entonces esta programación siguió desde que tú eras un niño, un adolescente y por supuesto de adulto es parte de tu vida. ¿Cómo puedes dejar el azúcar, el exceso de ultraprocesados que tanto daño están haciendo a la humanidad? ¿Cómo puedes dejar en un momento? En realidad es mediante la educación formal, educación de calidad en nutrición que debería impartirse incluso en escuelas, en colegios, en universidades, en ancianatos, en todo momento. Es un buen momento para conocer acerca de la nutrición. Así que ya no es necesario que tengas este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, que estés sometido continuamente a la droga del azúcar, a la droga de los ultraprocesados. Y otra cosa, el sedentarismo. ¿Sí? Cuando alguien está pasando un proceso severo, sobre todo de obesidad, ya no puedes moverte. Aunque tú quieras hacer actividad física, lo único que vas a hacer si tienes obesidad y eres sedentario es no moverte más. Estás metido en un círculo vicioso del cual no puedes salir solo. Por eso hablamos que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad formal, es una enfermedad y sigue siendo y será una enfermedad. Cuando tú ya no puedes cargar tu propio peso con tus articulaciones, te duele el brazo por el peso del brazo, te duelen las rodillas, te da ciática, que esguinces, que desgarres musculares, etc. Obviamente la indicación es moverte en lo que tú puedas, ¿sí? Sería nadar, hacer bicicleta estática, pero definitivamente la solución en un 80% del tratamiento constituye una nutrición adecuada para el descenso de peso, pero sin desnutrirte, sin atracones, sin dolor. Actualmente y en los próximos programas vamos a estar conversando acerca del manejo integral de la obesidad. Es muy grande para hablar de este gran tema de la obesidad, abarcar todo esto en un solo programa, por eso estamos haciendo distintos programas. Qué importante es conocer a tu enemigo. Tienes que conocer la grasa. La grasa es un tópico que tú tienes que conocerlo. ¿De dónde está saliendo la grasa? Bueno, la grasa, remontémonos por favor a la era de las cavernas, ¿sí? Donde los seres humanos tenían que cazar. Los seres humanos comían una vez por semana o quizás un poco menos. Entonces,
nosotros heredamos. Miren que tenemos un metabolismo, un cuerpo tan maravilloso, tan hermoso, tan bien diseñado, que obviamente los primeros seres humanos habitantes de este país tuvieron la gran capacidad del ahorro. Somos seres ahorradores. ¿Qué significa ser ahorrador? Que con poca comida tú distribuyes para lo que vas necesitando, pero vas guardando. ¿Por qué? Porque se venían tiempos de carestía, tiempos de diluvio, tiempos de escasez, tiempos de frío, ¿sí? Entonces tú eres un ser ahorrador, Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo esa capacidad de ahorro, pero si nos remontamos a esta época, hay mucha comida. Vivimos en un mundo de azúcar, de grasas, de ultraprocesados. Tú vas por la tienda, tienes cómo comer. No quieres salir porque estás viendo algún programa, alguna serie en la televisión. Entonces, ¿qué haces? Telefonazo, llamas al delivery, ni siquiera tienes que abrir bien los ojos, ni siquiera ya hay que hacer ese esfuerzo, sino con un ojo prendes tu teléfono y ya en unos 5, 10, 15 minutos tienes la comida. Ya no tienes que salir a cazar, no tienes ni siquiera que ir al mercado. No, simplemente tú aplastas un botón. Eso es sedentarismo, sedentarismo extremo, sedentarismo formal. ¿Y cómo uno se da cuenta que eso está pasando? Por los motorizados. En todas las ciudades del mundo, de Latinoamérica, del Ecuador, hay muchas motos que muchas veces incluso ni siquiera te dejan pasar, te quieren chocar. No puedes casi transitar porque es gente que necesita sus productos y encima los necesita ya, con rapidez. Quiere su azúcar, su grasa, su ultra procesado. ¿Dónde más encontramos azúcar? Azúcar hay en todo. Azúcar hay en el azúcar de mesa, en la miel, en la panela, azúcar morena, pero fíjense que azúcar también hay en todo lo que es empacado, ultraprocesado. Existe algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es una solución, es algo muy dulce, incluso más dulce que el azúcar, imagínense. Sí existe algo más dulce que el azúcar, que es el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Y qué hacen con ellos? Las gaseosas, ¿sí? Gaseosas, todo lo que sean, por ejemplo, jugos empacados, todo lo que sean galletitas, chocolates, mermeladas, todo lo que venga viene con un azúcar de mala calidad. Por supuesto que tiene que ser muy barato para que sea necesario, para que se ajuste al perfil de comida que necesita la industria que tú consumes, porque tiene que ser poca inversión, pero mucha ganancia, ¿sí? Y nos tienen sometidos de tal manera que no te puedas deshacer de esta adicción. Fíjense, con solo un dato importantísimo. Nosotros, para meter energía en la glucosa que tú comes al cuerpo, necesitamos la llave, que es la insulina. El jarabe de maíz de alta fructosa es tan potente, es tan fuerte, entra por difusión en las células, ni siquiera necesita llave para entrar, es como un ladrón, ¿sí? Que ni siquiera tiene que abrir la entrada de tu casa. Solamente entra por los espacios, por las rendijas, ¿sí? Por las aberturas de tu casa. Así de tóxica es la alimentación que tú estás consumiendo a diario y que estás enviando a tus niños. ¿Dónde más tenemos azúcar? Por ejemplo, azúcar tienes en el pan, tienes en las galletas, en las roscas, así sea ultra fitness integral, así sea así, en realidad es azúcar. Tienes, por ejemplo, en una papa, en una sopa, en un fideo, yuca, plátano, camote, el resto de cereales. El arroz es un gran cereal, no estoy en contra del arroz, por supuesto, pero también está en la quinoa, avena, tienes en las legumbres, las menestras, también contienen azúcar. ¿Por qué? Porque es que salado, la doctora dice que tiene azúcar. ¿Por qué? Porque por procesos de la digestión, todo lo que son carbohidratos se transforman en azúcar. Por eso se agrupan en la familia de carbohidratos, carbono con hidrógeno, ¿sí? Entonces, este exceso de azúcares, de carbohidratos, pasa al hígado. Y en el hígado, que es la primera víctima, que es el hígado, es el encargado por múltiples procesos que no los puedo explicar en este momento. Se transforma la grasa, el azúcar se transforma en grasa, también glucógeno, que son depósitos de azúcar en tu hígado, y algunas otras sustancias, y se va esta grasa a 2 lugares. Estos 2 lugares es importante que los detallemos. Es donde debe. El primer lugar es donde debe, que es esta grasa subcutánea externa, en brazos, papada,
espalda, piernas, caderas, etcétera, no te gusta, no es estético, pero es el lugar correcto. Sin embargo, el segundo lugar es donde no debe, que es alrededor de órganos y dentro de órganos como el corazón, cerebro, vasos sanguíneos, el mismo hígado, riñones, páncreas, hasta la misma grasa, ¿sí? La grasa, de tanta grasa, se vuelve muy tóxica, se vuelve inflamada, ¿sí? Entonces, hablemos que la grasa es un componente tóxico, que ya vamos a hablar en el próximo programa. Es un componente que definitivamente va a dañar tus órganos, así que ya sabes cómo combatir. Un tip para que no tengas tanta grasa: los carbohidratos definitivamente no se suspenden porque son la principal fuente de energía de tu cerebro, del resto de tus órganos, por supuesto, pero no deben ser suspendidos. Más bien, tienes que elegir los correctos y en las cantidades adecuadas para ti.